Experimentos, demencia y maltrato. Estos son los 5 hospitales psiquiátricos más perturbadores de la historia. Bienvenidos a Stone Tops. Número 5. En 1873, Inglaterra inauguró uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país. El recinto estaba totalmente apartado de la sociedad y contaba con sus propios almacenes, parques, servicios, bares, teléfonos y hasta su propia estación de tren. El hospital fue usado por militares, aumentando su capacidad hasta más de 3.500 pacientes. En el periodo posterior a la guerra, el centro médico comenzó a ser utilizado para realizar experimentos con los pacientes tras la llegada de la electroencefalografía. Las investigaciones en el hospital eran crueles y abusivas por parte de los estudiantes de medicina, quienes fueron denunciados por crueldad, maltrato y fraude. Muchos de los internos eran descuidados, dejados de tratar y les daban alimentos y agua descompuestos, se les encerraba en el baño y en armarios. Pero los peores abusos fueron denunciados tras descubrir que a algunos enfermos se les arrastraba por su cabello y eran golpeados, además de una denuncia en la que un enfermero derramó alcohol sobre el pie de un paciente para luego incendiarlo. Finalmente el centro cerró en 1955. Número 4. En 1913 se construyó el Hospital Severals en un sector aislado de Inglaterra. La construcción estaba formada por edificios que se unían entre sí a través de largos corredores separados por géneros. El hospital contaba con más de 2.000 personas en donde los psiquiatras fueron libres de experimentar con los pacientes. Algunas de las prácticas que realizaron los doctores eran la terapia electroconvulsiva y el uso de lobotomía frontal, provocando daños irreversibles en los pacientes. Muchas mujeres fueron encerradas en este hospital psiquiátrico ya que su propia familia las consideraba locas, a veces como resultado de tener hijos ilegítimos o porque habían sido violadas. Tanto estas mujeres como otras personas que tampoco padecían de patologías psiquiátricas fueron sometidos a los experimentos de los médicos. Finalmente fue cerrado en 1997 luego que fallecieran los últimos pacientes que quedaban. En la actualidad, el lugar se convirtió en un gran atractivo para fotógrafos y artistas. Número 3. Ubicado en Pensilvania, el Hospital Psiquiátrico de Filadelfia fue fundado en 1907 y utilizado por más de 7.000 pacientes. El centro médico fue cerrado luego de varias investigaciones que comprobaron el maltrato de pacientes y del personal, la falta de espacio y sus prácticas poco ortodoxas cometidas a los enfermos. Entre 1945 y 1946, fotografías secretas revelaron una escalofriante realidad dentro del hospital. Docenas de personas amontonadas en los pasillos junto a su excremento, pacientes amarrados a la cama, estado de insalubridad y maltratos. Estas fotografías llegaron a publicarse provocando un escándalo a nivel nacional. A pesar de las constantes pruebas de maltrato, el hospital continuó funcionando hasta 1990. Luego de su cierre, cientos de personas fueron enterradas en este lugar abandonado, convirtiéndolo en escenario de distintos programas de televisión sobre situaciones paranormales. Número 2. Se dice que los pacientes de este hospital mental, inmediatamente después de que fueron trasladados a la isla, comenzaron a tener terribles visiones de cadáveres y de fantasmas de las víctimas de la plaga. Estas experiencias fueron completamente ignoradas por los médicos del lugar, ya que los enfermos que decían haber sido testigos de estos avistamientos fantasmales eran considerados mentalmente inestables o completamente locos. En 1920, un médico responsable del hospital torturó a una gran cantidad de pacientes, llevando a cabo terribles experimentos que él creía que lo harían famoso en la comunidad médica. Los pacientes eran llevados a la torre del hospital donde se llevaban a cabo los experimentos utilizando diversos métodos crueles de tortura. Número 1. Este hospital psiquiátrico está ubicado en Serbia y fue cerrado tras 176 años en los que albergó a más de 1.500 pacientes a su vez, triplicando así su capacidad. Luego de recibir una gran demanda de internos desde su apertura en 1963, se comenzó a reducir el número de enfermos puesto que no recibían tratamiento adecuado o simplemente la medicina determinó que aquellos nunca sufrieron patologías psicológicas. En sus últimos años de funcionamiento, el hospital se deterioró, dejando condiciones sucias, enfermedades contagiosas, falta de atención médica y rehabilitación sin supervisión debido a un personal poco motivado y poco remunerado que luchaba con sus propias dificultades económicas. El peor aspecto fue la falta total de atención y estimulación y un elevado número de personas que nunca debieron haber estado en este lugar,
Los médicos ingresaban personas con discapacidad y eran dadas como locas, personas con síndrome de Down y una alta proporción de niños cuya desgracia se debía a haber nacido en este lugar. Viviendo en este ambiente de privación con poco estímulo y sin compasión, empezaban a mostrar comportamientos de desbalanceo, desespero y autolesión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para conocer los nuevos tops semanales. Esto es Stone Tops.